Hoy tenemos el placer de que nos acompañe aquí en vivo y en directo, de sentarnos, de conocernos por fin. Sí. María Lorca Susino, ¿cómo estás? Nuestra profesora Muy de bien. economía, lo que aprendemos contigo, es Bueno, increíble. pues nada, Pero vaya. creo que mañana viene como el plato fuerte, Uf, ¿no? Mañana viene el dato, con mayúsculas. mañana viene el dato, pero bueno, realmente es un dato que ya sabemos que viene, ¿no? Porque a principio de semana salió un dato muy importante que es el de la Reserva Federal, ¿no? El libro beige, y es muy importante entender, ¿no? ¿Qué significa el libro beige? Vamos a ver, la Reserva Federal publica este libro 8 veces al año y es el resultado de cómo está la economía a nivel de todas las regiones del país, ¿no? Y solamente se basa en 2 datos, no hay más, el empleo y la inflación. Eso es todo. Entonces es muy importante habértelo leído bien, porque de los 12 distritos que hay en lo que es los Estados Unidos, la Reserva digamos que el problema y la preocupación es que solamente 3 distritos, el distrito de Boston, el distrito de Chicago y el distrito de Dallas, han crecido económicamente. El resto de los distritos, que son 9, el crecimiento económico medido por el empleo y la inflación ha empeorado. Entonces, si tú ya tienes esto, pues obviamente la data que ha estado saliendo últimamente, pues te va a corroborar el bombazo que vamos a tener mañana, ¿no? Aunque sí te digo una cosa, que como la data económica, y eso lo vamos a hablar, es que cambia continuamente, te dan un dato, después viene la revisión, lo revisan muchísimo a la baja, ¿no? Entonces, a mí eso también me parece que no está bien, sobre todo para la gente que invierte en bolsa, porque hay una teoría cuando tú inviertes en bolsa, y tú lo hablas mucho con los invitados que tienes, es que tú tienes que poder hacer inversiones en bolsa de manera eficiente. Para tú poder invertir en bolsa de manera eficiente, tú tienes que tener la información correcta. Entonces, si la información económica que a ti te llega para poder tomar decisiones en bolsa de manera eficiente, te la están cambiando continuamente y tú ya no te fías de que la data que está saliendo es la data correcta por las revisiones, pues entonces eso en cierta manera está afectando mucho al inversor porque no está jugando con todos los, digamos, con todas las cartas, tienes cartas trucadas, ¿no? Entonces, por eso es que hay una gran movimiento ahora mismo de gente que está pidiendo que por favor dejen de dar data con unas revisiones tan fuertes al mes siguiente. Bueno, tenemos esta publicación del libro beige de la Reserva Federal, tú lo has explicado, se hace 8 veces al año. Hace unos días escuchábamos a Jerome Powell, decía que había llegado el momento de bajar las tasas de interés. Ahora, en este discurso me dio la sensación de que parecía un poco más optimista, no en el tema del empleo, del que ahora vamos a hablar, sí en el tema de la inflación. Pero lo que te quiero preguntar es que este libro precisamente optimista no es. No, para nada. Este libro optimista no es porque los 2 datos, la inflación y el desempleo, han salido fatal, a excepción de estos 3 distritos que te digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una economía en la que tú tienes el desempleo, que lo vamos a hablar, agarrado con alfileres, y tú tienes, que una inflación supuestamente bajo control, que no está bajo control, pues obviamente si tú tienes más gente cobrando cheques de desempleo y cuando van con ese cheque de desempleo van al supermercado y todo está más caro, ahí está el índice de miseria, el sentimiento de que te ha bajado muchísimo tu poder de compra, tu nivel de vida, y eso es lo que mide el índice de miseria, del que se está empezando a hablar, porque el índice de miseria ya se está empezando a hablar porque tiene también una connotación no solamente económica, porque mide efectivamente que se nos ha reducido nuestro poder de compra, sino tiene también una connotación política, bueno, y estamos en unos meses muy fuertes electorales, ¿no? Entonces, por eso empezamos a hablar ahora cada vez más del índice de miseria y te lo quería traer para que tus oyentes, ¿no?, estuvieran un poco al tanto de esta situación, ¿no? El tema de desempleo, bueno, pues el tema de desempleo vamos a ver, el resultado del desempleo es el resultado de las políticas económicas, igual que la inflación es el resultado de políticas económicas, monetarias y fiscales, ¿no? Entonces, digamos que es el resultado de unas políticas que vienen siendo de tal manera que van a afectar muy negativamente al empleo. Cuando hablas del índice de miseria, y me quedo también con un titular que daba la impresión de que la inflación estaba controlada por parte de la Reserva Federal, como dijeron o como dieron a entender en ese discurso después de Jackson Hole. Luego hablamos también del tema de la inflación, me interesa mucho hablar del tema del empleo, pero respecto al índice de miseria, tú nos lo has comentado, eso significa que cada vez hay menos clase media
en Estados Unidos y eso es peligroso, ¿no? Hombre, es que un país, a ver, esto es una distribución de la sociedad que viene del siglo XX verdaderamente, ¿no? Cuando había este problema entre comunismo y capitalismo, ¿no? Entonces se dividía a la sociedad, ¿no? En clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Que si quitamos todo ese ruido de política y tal, lo que se llama la clase media es el motor de las economías. En todos los países que hemos visto un atraso económico, y podemos mencionar muchos países que se habla español, en el momento que tú reduces la clase media, se acaba la economía de libre mercado y se acaba las oportunidades, ¿no? Entonces, por eso la clase media es tan importante, porque además es la clase que trabaja. Pero a ver, la clase media somos tú y yo. Claro, somos lo gente que vamos a trabajadora, trabajar. gente que está sufriendo ir al supermercado, gente que no llega a fin de mes, gente que se tiene que pensar, pues no me puedo comprar una casa en este momento porque las tasas están por las nubes. Totalmente. Esa es la clase media, ¿no? Y de hecho, cuando tú mides la riqueza del país, que se mide en el indicador económico que se llama el Producto Interior Bruto, el GDP en inglés, lo que se mide es el salario de la clase media, porque las políticas monetarias, las políticas fiscales de los países lo que tienen que ir es aumentar, no solamente la clase media en número, sino que esa clase media nosotros podamos tener más salario real, no nominal, porque hay que entender que una cosa es el nominal, una cosa es el salario que a ti te llega en tu paycheck y otra cosa es cuántas cosas tú puedes comprar con tu salario, ese es tu salario real. Entonces hay que hacer esa distinción. Entonces lo que tú no quieres es tener una persona que diga, yo gano 800.000 millones, pero ¿cuánto tú puedes comprar? Entonces ese es el salario real. Entonces lo que tú quieres es aumentar la clase media, pero que esa clase media tenga más salario real para poder comprar y para aumentar su el poder. costo de vida, ¿no? Exactamente. Bueno, hay otro dato que ha salido esta semana, que es el ISM o el PMI, ¿no? Esto es el índice manufacturero. Yo estaba intentando entender qué es esto, es la producción, ¿no? del país, ¿no? La producción económica del país, y no ha salido bien. Claro, es que el país, cuando nosotros nos ponemos a hablar del país, o sea, tú y yo venimos al trabajo y hay dos sectores de los que tú puedes trabajar. Tú trabajas en la producción de bienes o trabajas en la producción de servicios. Tú y yo estamos en servicios y el que esté trabajando para Tesla, pues trabaja en bienes. El que esté trabajando, que tenga un restaurante, trabaja en bienes. O sea, tú estás produciendo bienes, nosotros producimos servicios, ¿no? ¿Qué pasa? Que la producción manufacturera, la producción de bienes, es muy importante en la economía, aunque la cantidad de personas que trabajan para el sector de producción de bienes es muy chiquitito, se ha reducido muchísimo, ¿vale? Pero mueve muchísimo la economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes a ver cuánto se está produciendo, pues la cosa está muy mal, porque, por ejemplo, la cantidad de nuevas órdenes para producir nuevos bienes, nuevos productos, nuevos coches, nuevas televisiones, nuevas sillas, todo lo que sea nuevo, el reporte dice que está en contracción rápida. ¿Vale? Luego, por ejemplo, lo que son producción de bienes para la exportación, contracción rápida. Los precios que los productores están enfrentando para comprar los insumos con los cuales van a producir el bien final está en aumento rápido, que eso te lleva a la inflación, ¿no? El desempleo, es decir, cuántos trabajadores se van a contratar para esta producción. Pues obviamente, si tú no estás teniendo órdenes nuevas, si tú no estás teniendo órdenes para exportar, ¿qué pasa con el desempleo? Bajando lentamente. Entonces eso te da un sentir, ¿no?, de cómo está la economía y la razón por la que tenemos todo esto son las políticas que se vienen implementando. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no?, y es que en los últimos años las regulaciones que se han implementado son más de 800 regulaciones diferentes a la pequeña y mediana empresa. Esas 800 y pico regulaciones han tenido un costo negativo para la pequeña y mediana empresa de 1.3 trillones de dólares y eso está publicado por la oficina del Congreso de Presupuestos, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo que la pequeña y mediana empresa, las que contratan, las que producen, a día de hoy estén en una situación
dificultosa y por lo tanto empecemos a ver el desempleo que aumenta, porque si la empresa no puede aguantar los costes, pues obviamente ¿qué va a hacer? Va a empezar a despedir, ¿no? Entonces esta es la situación que tenemos. Bueno, vamos a hablar del tema caliente, la papa caliente, ¿no? El tema del empleo, porque, bueno, se han creado 170.000 empleos en manufactura desde 2020. ¿Esto es suficiente para la recuperación del sector? Pues mira, la verdad es que el sector desde enero del 2020 hasta ahora, acuérdate que el 2020 se bajó muchísimo porque nos mandaron a todos a casa por la pandemia, después se ha ido recuperando y desde el nivel ahora se han creado 173.000. Estamos en los Estados Unidos de América. O sea, es cierto que hay mucha retórica que dice que nosotros ya no, los Estados Unidos no producen nada, que nosotros hemos exportado la producción a India, a China, a, yo que sé, a Bangladesh, el que tú quieras, ¿no? Pero el debate está que un país que no produce es un país que no tiene la obligación de innovar. Y la innovación para el desarrollo económico de un país es fundamental porque con la innovación vienen los entrepreneurs, los empresarios, ¿no? Entonces, ahí es donde está, digamos, la situación. Sí, somos un país de servicios, pero las manufacturas es muy importante mantenerlo. Y el nivel en el que se está creando, sí, se han creado 173.000 solo nuevos puestos de trabajo desde enero del 2020 a ahora. Hombre, para unos Estados Unidos de América, pues no sé, yo creo que podríamos hacer mejor. Bueno, luego está el tema de las ofertas de empleo, que han caído al nivel más bajo desde enero de 2021. Las empresas privadas que han añadido 99.000 trabajadores a sus nóminas en agosto, que sigue siendo también un dato negativo, un dato bajo. ¿Qué pasa con el empleo, María? ¿Cuál es la solución? ¿El dato clave de mañana va a ser un dato negativo? Hombre, vamos a ver lo que estamos viendo por los datos que han salido en esta semana. A mí, por ejemplo, hay un dato que siempre para mí es significativo, ¿no? Que es en cuántos puestos de trabajo hay abiertos ahora mismo en la economía, ¿no? Cuando la pandemia, pues acuérdate que había muchísimos, llegamos a tener 11 millones de puestos de trabajo abiertos que no se cubrían con nadie, ¿no? Ahora ese número ha bajado muchísimo. Pero hay un pequeño dato que es el más importante y es que en los Estados Unidos, cuando tú hablas del desempleo, se analiza, y solamente se analiza en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, y esto es interesante, cuando tú vas a analizar las políticas económicas, el empleo no importa. O sea, el empleo no importa. Lo que importa es el desempleo. ¿Y sabes por qué? Porque si tú tienes desempleo, tú tienes que pagarle el cheque del desempleo. Entonces, cuando tú analizas el tema del mercado laboral, que se hayan creado puestos de trabajo, sí, es una medalla, se han creado, pero lo que tú no quieres es desempleo porque el gobierno tiene que mandar el cheque. Entonces, por eso siempre pone situación del mercado laboral, pero lo que se reporta es el desempleo. Dentro de que se reporta el desempleo, hay una cosa muy importante, eso que tú estás desempleado, ¿de qué manera? Es decir, tú has dicho a tu empleador, señor, lo quiero mucho, me voy, no quiero seguir trabajando aquí, o ha sido el empleador que te ha dicho, mira, te tienes que ir. Entonces, el tipo de desempleo, tanto si ha sido porque es lo que se llaman quits, es decir, que el trabajador ha renunciado o que el empleador te ha despedido, entender eso es fundamental, pero una cosa más, ¿son desempleos masivos o son desempleos individuales? Porque si una empresa hace un desempleo masivo, pues podemos hablar de 5, 6, 7 personas, pues tienes que tener en cuenta que la pequeña empresa es el 50% del motor laboral de este país. O sea, nosotros hablamos del Standard & Poor's, de los 7 magníficos, Tesla, para arriba, para abajo, todo eso, pero aquí quien mueve la economía es la pequeña empresa. La pequeña empresa que emplea hasta 50 empleados. Eso es el 50% del motor económico del país. Entonces, saber si una empresa ha hecho un despido masivo de 5, 6, 7 personas es muy importante porque te está diciendo que esa empresa pues, va a tener un problema en el futuro, ¿no? Entonces, esos son los datos que han ido saliendo y obviamente nada pinta bien. Y probablemente mañana, bueno, pues tengamos un aumento más en lo que es la tasa del desempleo, pero que estos son inicios, estos son inicios a lo que realmente puede pasar en unos meses. Yo me pregunto, ¿por qué se decide ya que hay que bajar los tipos? Si va a ser 25, 50.
¿Y cómo puede afectarnos? Porque todos hablamos de esa famosa reunión, de que por fin bajan los tipos, pero al final esto en el día a día de una persona normal como tú y como yo, ¿cómo nos afecta? Mira, pues no nos va a afectar mucho porque tú imagínate, según la data económica que está saliendo, sobre todo la de mañana, bueno, pues si la de mañana es catastrófica, o sea, tendría que ser catastrófica para que bajaran 0,50. 0,50 lo que te hace es que la tasa de interés te bajaría al 4,75. Para ti y para mí no supone nada a la hora de ir a pedir un crédito al banco. Porque aquí hay dos sectores. Cuando tú vas a pedir un crédito al banco, yo digo que la tasa mínima es el 5%, pero como yo soy un banco y tengo que ganar dinero y tal, te voy a cobrar un 6 o un 7. Entonces sí, nos va a bajar un poquito para los que estamos pidiendo prestados, va a bajar un poquito para la gente que a lo mejor tenga, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que tenga que refinanciar, digamos, las líneas de crédito. Eso sí es importante, pero también para la gente normal, a ti y a mí no nos va a afectar absolutamente nada, ni vamos a ser más ricos ni vamos a ser más pobres, ¿no? Entonces, bueno, es importante para el mercado, pero te voy a decir una cosa, cuando hay una bajada de tipos, se siente en la economía a los 15 meses. A los 15 A los meses. 15 meses. La teoría y la práctica dice que una bajada de tipos se hace sentir a los 15 meses. Por ejemplo, nosotros empezamos a subir las tasas de interés en el 2022. ¿Cuándo hemos visto la bajada de la inflación? En el 2024. Entonces estamos hablando de una serie de meses muy significativa. Hay lo que se llama un time lag, hay lo que hay un retraso hasta que esa bajada de interés realmente nos afecta a gente como a ti y a mí, ¿no? Pero los mercados financieros es inmediato, en los mercados financieros es inmediato, por eso cuando tú haces los segmentos de finanzas y tú hablas con la gente de Wall Street, la gente de Wall Street está deseando que bajen las tasas. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que tiene dinero en un banco y que van a decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en la bolsa. Entonces entra mucho dinero en la bolsa porque las tasas de interés y la bolsa son enemigos. Si las tasas de interés están altas, la gente sale de la bolsa y se va al refugio de los bancos a coger esa tasa de interés, y cuando las tasas de interés bajan, la gente dice, me voy a la bolsa a buscar mi retorno. Entonces, claro, la gente que está en Wall Street está deseando de que la Reserva Federal baje las tasas para que entre, bueno, nada más hablar de que puedan bajar las tasas, estamos hablando de casi 3 trillones de dólares que pueden entrar de una en el mercado de la bolsa, ¿no? Entonces, ahí va a haber mucha actividad para aquellos que sepan cómo manejarse Bueno, en ese Alejandro va a mundo. tener un montón de trabajo entonces. Totalmente, va a estar muy ocupado. Alejandro, prepárate para lo que se viene cuando bajen las tasas de interés en la Reserva Federal. Otra pregunta que tengo. Vienen las elecciones, los candidatos hacen sus programas económicos, cada uno focalizado a lo que pelean o por lo que defienden, pero yo te pregunto, ¿realmente las consecuencias o las cosas económicas que pasan en un país, esas políticas monetarias realmente no son los gobiernos, es la Reserva Federal, ¿no? ¿Son los bancos centrales? Mira, ese es el debate y la pelea que hay. Tú sabes que en todas las universidades hay 2 departamentos y estamos siempre peleados, el departamento de economía y el departamento de ciencias políticas. Yo al principio, cuando era más joven y empecé pues a dar clase, ¿no? Y a mi doctorado y todo, yo pensaba que la economía movía el mundo y que todo era alrededor de la economía, ¿no? Conforme han pasado, yo empecé a enseñar en el 2005, ¿no? Imagínate por dónde vamos, ¿no? Entonces ahora yo me doy cuenta que no, que son las políticas que los gobiernos implementan a nivel fiscal, que es el gobierno, y a nivel monetario, como tú dices, la Reserva Federal, bancos centrales, los que mueven la economía. Según el gobierno implemente las políticas fiscales, la política fiscal es los impuestos y los gastos del gobierno, ¿no? Según sea esa política fiscal, y los bancos centrales implementen las políticas monetarias, va a afectar la economía. La economía, la inflación es el resultado de la política monetaria y fiscal. El desempleo es el resultado de la política económica y fiscal. El crecimiento económico es el resultado de la política económica y la política fiscal, ¿no? Por eso tú ves cuando los países tienen un declive económico, si tú analizas qué ha pasado en el gobierno, tú ves un cambio de gobierno de una manera o de la otra y te explicas si el país ha ido para arriba o el país ha ido para abajo. Las políticas fiscales y monetarias
afectan la economía. Entonces, bueno, estamos en un periodo electoral y cada uno vende su burra, ¿no? Como decimos en España. Entonces, bueno, vamos a ver qué burra compramos. Bueno, pues las burras las vamos a conocer en unos días, ¿no? En este debate Bueno, digo yo vamos, que se hablará cada uno de lo que pretende hacer o de las políticas que quiere implementar. vamos a ver. Pero como tú dices, hay entonces que escuchar a los candidatos y hay que pensar qué opciones cogemos porque va a influir directamente también en nuestra Ah, no. economía y en nuestros bolsillos. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, también tenemos que esperar, ¿no?, que los candidatos sean honestos, ¿no?, a la hora de presentar sus políticas, porque, claro, que piensen lo que digan y que hagan lo que dicen, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada y, bueno, hay que ver un poco, ¿no?, la cosa cómo va. Hace unos días tuvimos un invitado que nos decía que lo mejor que le podía pasar a los mercados era que Donald Trump ganara las elecciones. No sé si Hombre, estás de yo ya acuerdo. hizo Mercados, no la mejor política. mercados, hombre, los mercados financieros, yo sí, Ujú. estaría mucho mejor. Políticas sociales, a lo mejor. No, porque las políticas que la actual vicepresidenta, candidata Biden, está hablando de implementar si llega a la Casa Blanca para el mercado, eh, es complicado, porque ella está hablando de unos impuestos, ella está hablando de unos impuestos sobre ganancias no realizadas, ella está hablando de muchas cosas mm, que tendrían un impacto muy negativo a lo que es la capitalización bursátil Ujú. de los Estados Unidos y sería crearía una espantada para muchísimos inversores, porque la bolsa de los Estados Unidos no solamente somos tú y yo, que tenemos nuestro 401k, son millones de inversores extranjeros que vienen a Estados Unidos. Entonces, en el momento que tú empiezas a decir cosas un poco extrañas, pues la gente dice: "Dame mi dinero que yo me largo", ¿no? Entonces, es peligroso. Ujú. María, antes de despedirse, se crea, como yo digo, un caldo de cultivo espectacular para seguir las noticias económicas, para seguir las noticias políticas. Están pasando un montón de cosas. Se vienen meses muy importantes que pueden definir el futuro, el rumbo de la economía de la potencia del mundo, ¿no?, económica, como es Estados Unidos. Hay que estar muy informados, ¿no? Hay que estar muy informados y sobre todo tenemos que entender una cosa, que las elecciones son importantes, pero está una cosa que se llama el ciclo económico, que me gustaría hablarlo en algún programa. En el momento que el país empieza en un ciclo económico recesivo, no se para. La recesión no se para. En el momento que un país empieza un ciclo económico expansivo, la expansión económica tampoco la puedes parar. Entonces, si entramos en un ciclo recesivo, no importa quién gane, el país va a ir a una recesión, porque la recesión es el resultado de políticas anteriores. Es como una dieta, o sea, Es ese timing también es que el decías, ¿no? timing, ¿no? Entonces, si el país entra en una recesión, me da igual, mañana, el día 5 de octubre, no me acuerdo el nombre, el día que es, puedo ganar yo. Ujú. Y si vamos a 5 una de noviembre. recesión, 5 de noviembre, vamos a una recesión. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, porque eso es el resultado de lo que se ha venido haciendo. Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben, no se pueden despegar de Comercio TV porque hay mucha información y la verdad es que hay que estar al día de lo que ocurre en el mundo de la economía y sobre todo entenderlo, que gracias a ti, María, pues lo vamos entendiendo un poquito mejor, aquellos que no somos expertos como yo en estos temas. Pero es muy bueno tenerte porque de verdad aprendemos mucho, entendemos, que creo que es la clave, entender lo que está pasando y luego ya uno pues empezar a tomar sus propias decisiones financieras y también pues en este caso con elecciones a la vuelta de la esquina, pues votar a la burra que A la vamos a, burra. que vamos a coger. Bueno, María, un placer. Muchas gracias. Esta es tu casa, Muchas ya gracias. sea venir aquí o ya sea, por supuesto, a través de nuestras llamadas. ¿Dónde te encontramos? Ya lo sabemos, pero recuérdalo a Bueno, la gente. en mi Instagram, María Lorca Susino, bueno, pues ahí estamos. Bueno, perfecto, y en tu página web. María, un placer como siempre. Muchísimas gracias.